Bienvenidos amigos y amigas a este espacio de análisis, de comentario internacional que no puede desatender lo que está aconteciendo desde el día 28 de febrero respecto al ataque, la agresión sufrida por la República Islámica de Irán por parte de la alianza entre Estados Unidos y el régimen sionista israelí, que repite la agresión de junio del año 2025, pero hoy incrementada desde el inicio por la presencia belicista, con aviones, con barcos, con una presión militar enorme que está sustentando esta agresión absolutamente ilegal, aunque a estas alturas hablar de ilegalidad cuando hablamos de Estados Unidos e Israel es una perogrullada, ¿no? Se sigue atacando a Irán, no se ve posibilidades de un cese, a pesar que los rumores indican que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí están mediando de alguna forma para lograr un cese al fuego, porque se han visto afectados indudablemente, ya que en esas monarquías árabes del Golfo Pérsico radican bases militares, navales y aéreas, precisamente de Estados Unidos y sus aliados europeos, principalmente Gran Bretaña, ¿no? Este ataque lo que muestra es que, iniciado por esta alianza imperial sionista, también tiene la posibilidad de ampliar a otros frentes. En este país, en este Irán, que es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, un Irán que durante los últimos 500 años ha existido en el mapa mundial con las mismas fronteras que les conocemos ahora. Y no ha habido una sola superpotencia, potencia o imperio que no haya intentado invadir a Irán. Una sociedad multiétnica, culturalmente diversa, caracterizada por un mosaico de grupos étnicos, de lenguas, de tradiciones, que hacen enormemente atractivo a la República Islámica de Irán. Una historia milenaria. Hay una mayoría persa que predomina, pero también el país alberga importantes minorías como los azeríes, que son una rama túrquica, kurdos, lurs, que es un pueblo iranio, baluchis, árabes, lo que lo convierte entonces en un estado multicultural con profundas raíces históricas, es decir, múltiples pueblos en un país que en los últimos 500 años no ha modificado sus fronteras. Un país que no ha participado en ninguna agresión militar abierta en la era moderna. No ha iniciado ninguna guerra ni ataques desestabilizadores. Alguno de ustedes podrá decir, ¿y la guerra con Irak? Bueno, la guerra con Irak fue una guerra provocada por las potencias occidentales que alimentaron, armaron y financiaron al ya ejecutado Saddam Hussein para atacar a la naciente revolución islámica. La guerra con Irak fue entre el año 1980 y 1988. El triunfo de la revolución islámica fue en 1979. Por tanto, había que frenar a la revolución islámica, y qué mejor que utilizar a sus testaferros en una guerra que generó cerca de 1 millón de muertos, ¿no? Entonces, ¿por qué, a pesar de lo que les describo de la historia, lo milenario, las raíces históricas, lo multicultural, que Irán no ha agredido a nadie, por qué entonces este belicismo contra Irán por parte de las potencias que Sayyid Ali Jamenei, asesinado precisamente por Estados Unidos e Israel, denomina las potencias hegemónicas y arrogantes? Razones varias, entre ellas el hecho de que la República Islámica de Irán se encuentra en un cruce de países, en un cruce de regiones, ¿no? Es un país bisagra del punto de vista que está allí al sur del Cáucaso, al sur del Mar Caspio, entre Asia Occidental y Asia Central. Por tanto es un espacio estratégico absolutamente, y de lo cual hay que sumar sobre todo en el último siglo, sus riquezas energéticas, petróleo y, claro está, el principal elemento hoy que cataliza muchas guerras, que es el gas. Además, es un país que a partir de 1979, cuando es derrocada la monarquía de los Paleví, es una potencia, 92 millones de habitantes,
con un gran espacio geográfico que limita con 14 países. Esta revolución islámica a partir de 1979 rompe con la dependencia política, militar, cultural que tenía con Occidente. Irán era un portaaviones terrestre de Estados Unidos. Se rompe ese vínculo, pero además decide, en 1979, no ser ni de la corriente capitalista ni ir por la corriente socialista, que eran los dos grandes bloques existentes en esos años. Por tanto, a partir de 1979, Irán busca y ha buscado su desarrollo al margen de cualquier influencia ideológica, política o económica. Es un país verdaderamente soberano. Y desde aquel hito histórico, con el triunfo de la Revolución Islámica, ese afán de dominarla por parte de Occidente se ha agudizado. Guerras impuestas, la que les mencionaba de Irak. Ataques, un ataque a un avión civil, 300 iraníes asesinados. Desestabilización, asesinato de científicos iraníes para detener su programa de desarrollo nuclear, procesos de desestabilización permanente, política de sanciones, embargos, ataques terroristas a mezquitas, a centros religiosos, a mausoleos como el del imán Khomeini, al parlamento iraní y financiamiento de grupos extremistas para operar en sus fronteras, principalmente la oriental con Afganistán y la occidental que limita fundamentalmente con el Kurdistán iraquí. Desde el 28 de febrero pasado, cuando se inicia la nueva fase de agresión contra Irán, por esta alianza delictiva conformada por Washington y el sionismo, a la par de todos los elementos que conforman una guerra híbrida, es decir, guerra convencional junto a ataques mediáticos, tecnológicos, económicos, se une además la intensificación de el intento de catalizar acciones terroristas tanto en la frontera occidental con Irak como en la frontera oriental con Afganistán. En el caso de la frontera oriental operan grupos terroristas del movimiento MKO, Mujahidin al-Qadr, cuya sede principal no está en Afganistán ni está en países vecinos, está en París, en Francia. Un grupo terrorista con sede y oficinas en Francia, donde suele apoyar con millonarios aportes en dinero a los candidatos presidenciales de ese país. ¿De dónde saca el dinero? De los servicios de inteligencia occidentales, pero además del tráfico de drogas en la zona de Afganistán. La heroína, ¿no? Pero le es permitido porque es un movimiento que se opone a la República Islámica de Irán. Con campos de entrenamiento militar en Albania, por ejemplo, bajo el apoyo de militares de la OTAN. Es decir, sede, oficinas en París y campos militares en Albania. Un MKO que es responsable del asesinato de 30.000 iraníes desde 1979 a la fecha. Y en la zona occidental, en el límite con Irak, Estados Unidos, junto a los sionistas israelíes, tratan, porque hasta el momento hay un desmentido tanto de Irán como del gobierno iraquí, que esta alianza criminal entre Estados Unidos e Israel tratan de intensificar la organización, apoyo y desarrollo de una política de ataques de grupos y movimientos, principalmente iraquíes de origen kurdo, en sus distintas facciones. Kurdos que están radicados en Siria, en Turquía, Irak, y que a mi entender, y aquí hay una vertiente que quiero tratar, porque me parece que es necesario que no todo aquel que sostiene ideas de autodeterminación, de libertad, y que significa lisa y llanamente hacerse parte de la agresión impulsada por Estados Unidos, países occidentales, Israel, contra países conformados, como es el caso de Irán, pueden despertar ensoñaciones revolucionarias, ¿no? En ciertos sectores del llamado progresismo, e incluso facciones feministas que suelen levantar como estandarte de lucha lo que en el caso de una zona de los kurdos se denomina la República de Rojava, ¿no? O sea, grupos que, tanto en el Kurdistán iraquí como en el Kurdistán sirio, alientan una autodeterminación
que estos años lo que han demostrado es más bien una alianza, más bien como punta de lanza de los poderes occidentales de Estados Unidos y con apoyo israelí fuertemente para atacar a Siria, derrocamiento de Bashar al-Assad, instalación de un grupo terrorista ahí donde los kurdos no tienen presencia alguna, es decir, además fueron traicionados por Estados Unidos. En el caso de los kurdos turcos, que han llegado a acuerdos ya con el gobierno turco y que ha significado la declaración incluso del Partido del Kurdistán del Trabajo, el PKK, como grupos terroristas, y que han ido poco a poco con una política de apertura para tratar de salir de esa denominación. Pero en el caso de los kurdos iraquíes, en la zona del Kurdistán iraquí, en el noreste principalmente de Irak, hay tres grandes zonas en Irak: la zona sunna, la zona shia, la zona kurda. En esa zona kurda funciona un gobierno regional que tuvo un altísimo grado de autonomía bajo Saddam Hussein, que además de combatirlos, además de reprimirlos y asesinarlos, también llegó en un momento que dijo, bueno, logremos niveles de pacificación en la zona, y se generó una autonomía de gran dimensión. Pero en el caso de esta república de Rojava, que se ha convertido en un ícono de la izquierda anarquista, a socialistas, libertarios y grupos que dicen adscribirse a las líneas marxistas-leninistas, incluso ecologistas, han presentado a la República de Rojava como un ideal anticapitalista, antiestatal, mitificando su accionar en base a su proceder mediante asambleas populares, participación de mujeres en sus batallones, creación de consejos populares, una especie de comuna parisina de mediados del siglo XIX. Grupos trotskistas que también han apoyado la lucha dentro de lo que llaman el confederalismo democrático, pero que también critican las alianzas tejidas con el imperialismo. Entonces, es evidente que hay ahí una amalgama de situaciones que necesitan ser analizadas en profundidad. Yo se las insinúo en el sentido de estimularlos a que efectivamente se profundice cuando uno apoya determinados movimientos y organizaciones. A mi entender, el apoyo abierto y sin reparo alguno a la revolución de Rojava refleja puro revolucionarismo, sin un mínimo de análisis. Una creencia que esa república es un ideario, un referente de formas antiestatales de liberación. Pero, y sigo en esto, un interesante trabajo de un colectivo de análisis que bajo el título Guerra de Clases, que los invito a leer, los voy a escribir a renglón de la imagen, y afirma la necesidad de recordar que todo nacionalismo, sea una nación pequeña o una nación grande, es históricamente chauvinista, expansionista, imperialista y por tanto estatista. Dice este trabajo de Guerra de Clases, ¿no? Y el gran referente idealizado del confederalismo democrático en Rojava no es una comunidad sin clases, como creen sus seguidores, sino una forma distinta de gobernanza, en que las diversas clases de esa sociedad acuden con sus demandas para llevar adelante acciones, planificar solución a problemas que se presentan sobre los problemas étnicos que dicen los afectan. Si hiciéramos un símil, es una variedad de lo que conocemos en esta parte del mundo como política parlamentaria, ¿no? Bueno, dicho como es como una cápita dentro del conjunto de elementos que les señalo, la enorme mayoría de estos grupos y movimientos kurdos, en su labor, han servido más a los intereses de Washington que para la construcción y concreción de su ideario político. Se facilitó el derrocamiento del gobierno Bashar al-Assad en Siria, la instalación de un gobierno dirigido por los mismos terroristas que los kurdos sirios, por ejemplo, combatían, como también la consolidación en Irak del llamado grupo dirigente del clan Barzani, que controlan gran parte del noreste de Irak. Contra Irán se mueven cada día hilos menos invisibles, como los movimientos kurdos iraquíes, y hasta facciones separatistas en el llamado Kurdistán iraní que reivindican incluso una efímera república de Mahabad en el noroeste de Irán del año 1946, término de la Segunda Guerra Mundial, un invento de Estados Unidos en la posguerra destinada a fragmentar a Irán. Por eso les mencionaba que Irán tiene
las mismas, los mismos límites, las mismas fronteras hace medio milenio. Por tanto, destinado esa creación efímera de esta República Mahabad para debilitar la soberanía iraní que avalan los intereses de las potencias occidentales hoy y las políticas de ataque a Irán, donde el clan Barzani juega un rol fundamental. Irak tiene un gobierno de unidad nacional, pero en los sectores del clan Barzani, en la zona del Kurdistán iraquí, donde hay bases militares estadounidenses, son tremendamente desestabilizadoras del propio Irak, ¿no? Washington y su testaferro sionista han hablado en estos días de una ofensiva terrestre sobre Irán. Lo han escuchado ustedes, Donald Trump, ¿no? Mi impresión, que para eso no se van a atrever con tropas conformadas con estadounidenses e israelíes. Significa entrada de tropas, un enfrentamiento que les puede significar miles de bajas. Por eso lo hemos visto bombardear y bombardear y bombardear, ¿no? Que es lo que han hecho también en Palestina, lo que han hecho en el Líbano. No van en una acción directa porque saben que frente a frente simplemente los mercenarios israelíes y los estadounidenses huirían como alma que lleva el diablo, ¿no? Entonces, lo que harían es utilizar grupos y movimientos principalmente iraquíes de la región del llamado Kurdistán iraquí. Y las informaciones que se manejan hasta ahora señalan que tanto la CIA como el Mossad ya prestan apoyo en armas, dinero, logística a los grupos kurdos con base en Irak. Yo agregaría que más bien no es que ya presten apoyo, siguen sosteniendo apoyo, pero ahora masificado, ¿no? Lo han hecho permanentemente. Estos extremistas ya tuvieron su primera irrupción junto a los agentes de los mencionados servicios de inteligencia, CIA y Mossad, a fines del año 2026 y a fines del año 2025, diciembre, y principio del 2026, enero, en el marco de lo que fueron las manifestaciones por temas económicos en Irán. Los grupos que entraron principalmente de la zona del Kurdistán iraquí, junto a agentes de la CIA y del Mossad, que estimularon el asesinato de civiles, de fuerzas policiales y de seguridad, la quema de mezquitas, infraestructura económica, sabotaje en instituciones estatales, actuaron allí principalmente agentes de un grupo terrorista que se llama Comala, que son variadas facciones que se autodenominan facciones socialistas kurdas, y con ello, claro está, pretender ganar adeptos en el mundo progre occidental, ¿no? Oye, si son socialistas ese grupo Comala, son terroristas, le puedes poner cualquier nombre a cualquier cosa y no significa que lo sea. Hace pocos días, el día 3 de marzo, la cadena de noticias CNN alertó que la CIA ya había comenzado a entregar armas en forma masiva a estos grupos, pero no el 3 de marzo, sino varios meses antes. Es decir, terminado el ataque de junio, comenzó una entrega masiva de armas y dinero. Y lo que se habla por parte de estas fuentes estadounidenses es que el gobierno de Trump y sus funcionarios el día 1 de marzo se contactaron con dos líderes kurdos iraquíes. Masoud Barzani, que dirige el PDK, el Partido Kurdo Iraquí, y Wafel Talabani, a la cabeza del llamado UPK, ¿no? Que es otro grupo del Kurdistán iraquí. La idea, discutir la operación militar estadounidense en Irán y la forma en que Estados Unidos y los kurdos podrían colaborar a medida que avanzara la misión. Esto no solo por CNN, trascendió también desde el gobierno iraquí, que precisamente estos servicios de inteligencia de estos gobiernos, del gobierno estadounidense y sionista, estaban trabajando en esta desestabilización. La promesa a estos grupos extremistas, lo que vienen haciendo desde el año 1979, apoyo político, económico y militar para crear una región autónoma kurda en Irán, en caso de que funcionen los intentos de derribar a la revolución islámica. Fragmentar política que han querido establecer en Irak a media, política que han implementado en Siria, política que han implementado en Libia,
donde Libia se convirtió precisamente en un estado fallido. Y para eso entonces apoyan a diversos grupos kurdos, entre ellos el Partido Democrático del Kurdistán de Irán, el PDKI, Komala, el que yo les decía, estas facciones socialistas, el PJK, Partido de la Vida Libre del Kurdistán, que está vinculado ideológica y materialmente al PKK, al Partido Kurdistán del Trabajo turco, y el PAK, el Partido de la Libertad del Kurdistán. Todos ellos han sido calificados como grupos terroristas y separatistas, donde claramente son instrumentos de potencia extranjera. Y ante ello el gobierno de Irán ha declarado que cualquier acción de terrorismo desde territorio iraquí en zona del noreste del país van a recibir una respuesta fulminante del noreste de Irak, digo, ¿no? Porque es la parte noroccidental de Irán. Van a recibir entonces una respuesta fulminante, incluyendo ataques a posiciones dentro del territorio iraquí. Y eso significa también la posibilidad cierta del ingreso en este conflicto de las milicias de Al-Hashad al-Shaabi iraquí, parte del eje de la resistencia. Hay un cuartel general que se llama Katena Al-Anbiya, que es de la Guardia Revolucionaria iraní, del Cuerpo Guardián de la Revolución Islámica, que anunció 2 días después de las tratativas de Trump que se atacó con 3 misiles la sede de los grupos kurdos opuestos a la revolución en la región del Kurdistán iraquí. No se proporcionaron más detalles sobre la ubicación atacada ni la magnitud. Lo único evidente es que gran parte de esos movimientos escaparon raudamente hacia el interior del territorio iraquí. Y en un contexto similar a esto de advertir, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, enfatizó que Irán no va a tolerar ningún grupo separatista, que la situación no está fuera de control y que las Fuerzas Armadas iraníes tienen el control total de la situación. Insisto que estas declaraciones de Larijani se dan en la circulación de informes occidentales sobre militantes kurdos, supuestamente iraníes, que ingresaban al país en preparación para una operación terrestre en el oeste de Irán. Informes que fueron desmentidos por las propias autoridades del Kurdistán iraquí, pero que además las propias organizaciones kurdo-iraquíes dijeron: nosotros no estamos en esto porque no nos dan seguridades. No nos dan seguridades. Y claro está, han sido traicionados permanentemente por Estados Unidos, sino que lo digan los kurdos sirios. Por otra parte, el propio asesor de seguridad nacional iraquí, Qasem Al-Araji, afirmó que el país no va a permitir que ningún grupo con base en territorio iraquí cruce la frontera hacia Irán para llevar a cabo actos terroristas, por supuesto, ¿no? Especialmente mientras la República Islámica lucha contra la agresión estadounidense israelí. Palabras de Qasem Al-Araji, quien hizo estas declaraciones en una conversación con el vicepresidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Bagheri, un personaje que ha trabajado años en materia de seguridad. El asesor de seguridad nacional iraquí destacó que su país va a continuar sus contactos diplomáticos con las diferentes partes para reducir las tensiones, asegurar la vía diplomática, y le ha asegurado a Irán que de parte del gobierno iraquí no hay ninguna posibilidad de aceptar ni permitir el ingreso de grupos terroristas iraquíes. Pero las fronteras siempre son muy permeables, ¿no? Más aún, el asesor iraquí señaló que el primer ministro iraquí, Mohammad Shia al-Sudani, ordenó a las autoridades que cumplan plenamente un acuerdo de seguridad que se firmó hace muchos años entre Teherán y Bagdad. Un acuerdo de seguridad mutua en función de los grupos terroristas fundamentalistas, Takfiri, Daesh y otros que funcionaban en la zona, que actuaban en la zona, y al cual Teherán ayudó al gobierno iraquí a derrotar a esos grupos terroristas y poder lograr la estabilidad en el país vecino. Por tanto, se han tomado las medidas necesarias. Incluso se afirmó que el Ministerio del Interior del gobierno regional del Kurdistán iraquí, recordemos que tiene una autonomía, ha reforzado la presencia de la Fuerza de Seguridad Peshmerga, que es el nombre de sus combatientes, ¿no?, a lo largo de la frontera con Irán. Es decir, gobierno iraquí sustentando la decisión
y la orden respecto a que no ingresen grupos terroristas a territorio iraní, y al mismo tiempo el gobierno regional del Kurdistán, que ha desplegado fuerzas de seguridad peshmerga para impedir también ese ingreso. Pero la CIA y el Mossad es indudablemente son organizaciones destinadas a solventar y llevar a cabo desestabilización. Y podemos esperar que hayan ataques, ¿no? Pero en forma indudable, Irán no solo dice, sino que hace, como lo ha hecho ya, ataques certeros a esas bases extremistas, incluso en territorio iraquí, porque se lo ha dicho al gobierno iraquí, tal como lo hizo con Pakistán hace unos meses atrás, donde atacó a grupos terroristas, advirtiéndole a Pakistán que no era un ataque contra su país, sino contra esas bases terroristas, y tan amigos como antes. Por ello, desde este breve análisis, donde combino lo que está pasando con Irán, este ataque alevoso, criminal, lo que acontece respecto a kurdos sirios, kurdos iraquíes, kurdos turcos, kurdos iraníes, en una, diría yo, misión sencilla, humilde también, en el sentido de estar alerta sobre cantos de sirena de aquellos que se presentan como organizaciones libertarias, democráticas, independentistas, pero en verdad sirven a los proyectos de dominio, de hegemonía de potencias como Estados Unidos y sus aliados. Hoy, en la guerra de agresión imperialista sionista contra Irán, esa realidad se devela con entera visión. Hoy, más que nunca, aquellos que de verdad quieren la libertad de sus pueblos y luchan por esa libertad de sus pueblos, no se pueden aliar con el terrorismo estadounidense y el terrorismo israelí. Es como pedir el derrocamiento de un gobierno, como lo han hecho los opositores venezolanos, pidiendo que invadan tu país, que secuestren a tu presidente, que asesinen a cientos de ciudadanos. No solo es contradictorio, es hipócrita, es criminal, es cómplice de los crímenes que cometen esas potencias que no le interesan las organizaciones que hablan de autodeterminación o de libertad de sus pueblos. No les interesa, son utilitarios. Lo conocemos a lo largo de la historia. Y lo estamos viviendo hoy con nuestros países, incluso Chile, en materia de obligarnos a no tener relaciones plenas, a no cooperar económicamente, a no tener relaciones económicas con aquel que representa el país más importante en materia de exportaciones e importaciones, como es China, y que Estados Unidos nos obliga a cancelar proyectos, y que viene después la discusión absolutamente insulsa, nefasta, despreciable, diría yo, y dañina, como esto de discutir si me informaste o me enunciaste, pero en el fondo lo que queda claro es que somos un país sometido a esas potencias que a su vez somete a países, a movimientos, a organizaciones, en un trabajo de mantener una hegemonía que, a pesar que está a la baja, sigue siendo muy peligrosa. Atentos, estoy a vuestra disposición en la publicación y en la emisión de este video, a vuestras preguntas, si ellas se dan. Un gran abrazo.